El día que Putin tomó el poder. Vladimir Putin no nació siendo un hombre poderoso. Ni tampoco parecía destinado a gobernar uno de los países más grandes del mundo. Su historia comienza el 7 de octubre de 1952, en Leningrado, una ciudad marcada por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la conocemos como San Petersburgo, pero en aquel entonces era un símbolo de resistencia y también de sufrimiento. Putin creció en una familia humilde. Vivía en un apartamento compartido, en condiciones difíciles, como muchos ciudadanos soviéticos de la época. La escasez, la disciplina y la dureza del entorno formaron su carácter desde muy joven. En las calles aprendió a defenderse. Y en su casa, aprendió a resistir. Desde niño, mostró una personalidad reservada, observadora, pero también determinada. No era el más fuerte, pero entendía algo importante: el control lo era todo. Durante su adolescencia, encontró en el judo una forma de canalizar esa mentalidad. No solo era un deporte, era una filosofía. Disciplina, paciencia y aprovechar la fuerza del oponente. Principios que más tarde aplicarían en su vida política. Pero había algo más que capturó su atención. El poder. Putin quedó fascinado con el trabajo de los servicios de inteligencia soviéticos. La KGB no solo era una institución, era una herramienta del Estado para controlar, influir y dominar. Y él quería ser parte de eso. Así que estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y en 1975 logró ingresar a la KGB. Ese fue el inicio real de su camino. Durante años, trabajó como agente de inteligencia. Su carrera no fue particularmente destacada al principio, pero sí constante. Discreta. Silenciosa. Exactamente como él. En la década de los 80, fue enviado a Alemania Oriental, a la ciudad de Dresde. Allí vivió uno de los momentos más importantes de su vida. El final de la Guerra Fría. En 1989, el muro de Berlín cayó. Las protestas crecían, el sistema comunista se debilitaba, y la Unión Soviética comenzaba a derrumbarse. Putin fue testigo directo de ese colapso. Según relatos, incluso tuvo que enfrentarse solo a manifestantes que rodeaban edificios de la KGB. Pidió apoyo militar, pero nunca llegó. Ese momento lo marcaría profundamente. Para él, fue la prueba de que un Estado débil está condenado a caer. En 1991, la Unión Soviética colapsó oficialmente. Putin regresó a Rusia. Pero el país al que volvió ya no era el mismo. La década de los 90 fue un periodo caótico. Crisis económica, corrupción, pérdida de poder internacional. Rusia estaba en uno de sus momentos más débiles. Fue entonces cuando Putin decidió entrar en la política. Comenzó trabajando en la administración de San Petersburgo, bajo el alcalde Anatoly Sobchak. Allí aprendió cómo funcionaba el poder en la nueva Rusia. Negociaciones, influencias y supervivencia política. Poco a poco, empezó a destacar. No por ser carismático, sino por ser eficiente. Y eso llamó la atención en Moscú. A finales de los años 90, Putin fue llevado al gobierno central. Ocupó varios cargos importantes, incluyendo el de director del FSB, el servicio de seguridad que reemplazó a la KGB. Era un hombre del sistema. Y el sistema confiaba en él. Hasta que llegó el momento que cambiaría su vida. En agosto de 1999, el presidente Boris Yeltsin lo nombró primer ministro de Rusia. En ese momento, casi nadie lo conocía. Muchos pensaban que sería solo otro político más, pasajero. Pero estaban equivocados. Rusia enfrentaba una nueva crisis. Atentados terroristas sacudían el país, y la guerra en Chechenia volvía a intensificarse. En septiembre de 1999 ocurrieron una serie de explosiones que afectaron 4 manzanas urbanas en la República de Dagestán, Moscú y Volgodonsk. Las explosiones ocurrieron en Bionaz 4 de septiembre, en Moscú el 9 y el 13 de septiembre en Volgodonsk. Las víctimas fueron 293 personas muertas y 651 heridas. Una bomba similar fue hallada desactivada en la ciudad de Riazán el 23 de septiembre de 1999. Una investigación oficial de las explosiones fue finalizada por el Servicio Federal de Seguridad en 2002. Según esta investigación y el juicio que siguió, los bombarderos fueron organizados por Achemes Gochayev y fueron ordenados por Abu Omar al-Sif, quienes fueron asesinados posteriormente. Putin respondió con firmeza.
Prometió perseguir a los responsables hasta donde sea necesario. Su lenguaje era directo, duro, y conectó con una población cansada de la debilidad del gobierno. Su popularidad comenzó a subir rápidamente. En cuestión de meses, pasó de ser un desconocido a una figura clave. Y entonces, llegó el día. 31 de diciembre de 1999. Mientras el mundo se preparaba para recibir el nuevo milenio, Rusia vivía un cambio histórico. Boris Yeltsin anunció su renuncia inesperada. Entretanto, en Rusia, el presidente Boris Yeltsin puso fin a una histórica era de su país. Sorpresivamente, hoy presentó su renuncia, dejando al primer ministro Vladimir Putin como gobernante interino hasta marzo, cuando se va a elegir a un nuevo mandatario. La decisión de Yeltsin tomó por sorpresa a sus compatriotas y al mundo. El presidente ruso señaló que en el nuevo milenio su país necesitará nuevos políticos y nueva energía y negó que su renuncia se deba a problemas de salud. Yeltsin, que gobernó desde 1991, cuando dio el tiro de gracia a la Unión Soviética, deja tras de sí a una Rusia con instituciones elegidas por un pueblo que hasta hace 10 años desconocía la democracia. Sin embargo, lega también una caótica situación económica y una guerra brutal en Chechenia. Su sucesor, Vladimir Putin, pasó de absoluto desconocido a ser el más probable presidente de Rusia en el año 2000. Cuando fue nombrado solo lo respaldaba un 1% de la población y ahora su popularidad supera el 50%. En su discurso, pidió perdón al pueblo ruso y anunció quién lo reemplazaría. Vladimir Putin. Ese mismo día, Putin se convirtió en presidente interino de Rusia. Sin elecciones inmediatas. Sin transición larga. En cuestión de horas, el poder cambió de manos. Fue un momento decisivo. Pero también calculado. Como presidente interino, Putin tenía ventaja para las elecciones que se celebrarían meses después. Y la aprovechó. Se mostró como un líder fuerte, decidido a restaurar el orden, la estabilidad y el orgullo nacional. Para muchos rusos, eso era exactamente lo que necesitaban. En marzo del 2000, Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales. Oficialmente, se convirtió en el líder de Rusia. Прошу вас принести присягу народу России. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Впервые за всю историю нашего государства, за всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом, по воле народа, законно и мирно. Pero más allá de la victoria electoral, ese momento marcó el inicio de una nueva era. La era de Putin. En los años siguientes, consolidó su poder. Reformó el sistema político, fortaleció el control del Estado y redujo la influencia de los oligarcas que dominaban la economía en los años 90. También impulsó el crecimiento económico, en parte gracias al aumento de los precios del petróleo. Rusia comenzó a recuperarse. Pero ese control también trajo críticas. Restricciones a la prensa, control de la oposición y una concentración del poder cada vez mayor. Putin no solo estaba gobernando, estaba redefiniendo el sistema. A lo largo de los años, alternó entre presidente y primer ministro, manteniendo siempre el control del país. Y con el tiempo, su figura se convirtió en sinónimo de Rusia. Para algunos, es el líder que devolvió la estabilidad. Para otros, es un símbolo de autoritarismo. Pero hay algo que nadie puede negar.
Todo comenzó aquel día. El 31 de diciembre de 1999. El día en que Vladimir Putin tomó el poder. Y desde entonces, nunca lo ha soltado. Si te gustó el vídeo, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció la vida de Putin o cualquier duda que tengas. Hasta el próximo vídeo.